para manifestar mi poder. Y la palabra fue como si Dios rogase por medio de nosotros, para que nosotros alabemos y oramos para que se manifieste su poder. Otra persona ahorita dijo, yo nomás entendía la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, es por la sangre de Cristo. Y otra es, no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. Entonces, bueno, meditémosla. El Señor van a seguir llegando los que les da pena. Hay diferentes maneras, diferentes lugares. A mí me ha tocado ver que está la persona hablando en voz alta y el que está entendiendo de otro lado empieza a hablar en voz alta entendiendo. Y ahí mismo en un instante. Y otros como ahorita, si sabes que al final te lo paso, etcétera, vamos a discernirlo. El Señor se mueve. Es su reunión, es su espíritu se mueve como Él quiere. Si algo nos dice la palabra, es eso, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios, cuando se mueve, no necesita nuestra aprobación, no necesita nuestro aval para manifestarse. Él cuando se manifiesta, se manifiesta. Muy bien, pues vamos a seguir adelante con la palabra y vamos a continuar un poco con lo que estuvimos viendo la semana pasada acerca de la alabanza y la adoración. Estuvimos viendo que Él es el objeto de nuestra alabanza. Vimos que la manera dice que debe ser en espíritu y en verdad, que Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad. Vimos que no dice que está buscando adoración, dice que está buscando verdaderos adoradores. Entonces vemos que pocas cosas dice la Biblia que está buscando Dios, pero una de las que está buscando es verdaderos adoradores. Y vamos a seguir adelante y el mensaje esta mañana se titula Él es el objeto de mi alabanza. Entonces cuando decimos Él es el objeto de mi alabanza y que leímos en Deuteronomio que Moisés les decía, hey, no se te olvide, el Señor mira de dónde te sacó. Él te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, con mano poderosa y portentosa, haciendo maravillas terribles que los egipcios no tuvieron. La nación más poderosa que ha existido sobre la tierra en su momento no tuvo otra más que agachar el cuerno delante del poder de Dios. Se sometió, bajó la cabeza y se humilló delante del poder de Dios. Dios es el que lo hizo, no se te olvide. No vaya a ser que ya estés en casas buenas y todo, donde Dios te va a llevar y se te olvide. Él es el objeto de tu alabanza. O sea, el objeto, la razón por la que alabamos, el objetivo, la meta, todo Él es el objeto de nuestra alabanza. Y si quieren vamos a leerlo una vez más, nomás para recordarlo. Está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio 10, 20. Deuteronomio 10, 20 al 22. Dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Entonces vimos toda la cuestión de la alabanza, un poco las bases, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Pero hoy vamos a ver un poquito más allá para que no quede tampoco el concepto, porque dijimos vamos a hacer la semana pasada dijimos vamos a tener un mensaje práctico, al final vamos a alabar al Señor y lo hicimos al final, etcétera. Pero que no quede el sabor de boca que la alabanza solamente es musical. De hecho hemos dicho muchas veces, una de las cosas que transforma la música en alabanza es el agradecimiento, es el corazón. Porque si lo que queremos es oír buena música, pues hay mejores lugares para escuchar buena música, mejor música.
Mejores músicos, mejores lugares, mejores cuestiones de audio, etcétera. Hay mejores para escuchar música. Pero aquí no venimos a escuchar música. Venimos a alabar al Señor. Entonces, eso es lo que hace la alabanza. Entonces, podemos estar con toda la vestimenta cristiana. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Podemos decir, estamos en una iglesia, estamos cantando, estamos levantando las manos, estamos haciendo todo lo que el catálogo de descripciones de alabanza que dice la Biblia, como el catálogo de precios en un contrato, todo el catálogo que viene ahí de lo que debe de hacerse para la alabanza: levantar las manos, de rodillas, cantar, aplaudir, alabar al Señor, cántico nuevo, con música, etcétera. Todo lo estamos cumpliendo. Estamos en un edificio que es una iglesia, estamos todo cumpliendo la especificación de lo que es alabanza, pero el corazón no está ahí. ¿Sabes qué? Esa no es alabanza. Es música con mensaje bonito, pero no es alabanza. Entonces la alabanza no es solamente música, es más que música. Y la alabanza no es solamente musical. Vamos a ver un pasaje que está en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y aquí es donde vamos a ver que nos va a dar entrada para poder entender qué es la verdadera alabanza, con lo que alabamos a Dios, ¿verdad? Porque desgraciadamente todos los que venimos hispanos, que traemos la religión dominante en nuestra cultura hispana, es que para poder que sean cosas de Dios tiene que ser en el ambiente de Dios. O sea, que si vas a alabar a Dios tiene que ser en la iglesia. Si es fuera de la iglesia no es alabanza, es música. O sea, si tú vas en tu carro oyendo música cristiana, eso no es alabanza. O si tú estás en tu casa trabajando, o en la oficina trabajando, ahí en la computadora haciendo lo que tengas que estar haciendo en tu trabajo, eso no puede ser alabanza, ¿verdad? Porque la alabanza tiene que ser en el ambiente religioso. Sacamos del ambiente religioso las cosas y ya no es alabanza. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces aquí empieza a decir lo que es nuestra alabanza, y dice, exhortándonos, dice la palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándonos y exhortándonos, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Ahí está en el ambiente religioso. Y el versículo 17 es la clave, que lo universaliza y lo saca de la cuestión religiosa, y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cuál es nuestra alabanza al Señor? Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea, dice ahí, en el nombre, hacedlo todo en el nombre del Señor. Todo lo que hacemos es para alabanza del Señor. No nada más los domingos de 10:30 a 11:30. No nada más cuando traes música, cuando estás oyendo música en tu iPod o lo que sea, y que estés oyendo música. Todo lo que hacemos. Y te va a sorprender, algunos se van a sorprender de esto, pero tu trabajo es alabanza al Señor. Cuando le entregas a un cliente tuyo un trabajo, te comprometiste a entregar lo que sea, un reporte, un estudio, una casa, lo que sea que te comprometiste a entregar, o a tu patrón, si te pagan por horas, tienes que hacer tantas cosas por el día. Esa es tu alabanza. Todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, es
su alabanza. Es para su alabanza. Algunos ya lo han escuchado, lo hemos comentado antes. En la época de la Reforma, ya por el 1500, lo primero que empezó a haber para que se hiciera la Reforma, lo que se conoce como la Reforma Protestante, allá por el 1500, en Europa, sobre todo Europa del Norte, para que pudiera darse la Reforma sobre una iglesia dominante que tenía en ignorancia al pueblo, lo que hicieron fue, o lo que detonó todo eso fue la invención de la imprenta. Y con la imprenta se empezaron a imprimir Biblias. Y entonces ya empezó a que más gente pueda tener una Biblia en su mano. Nosotros tenemos aquí Biblias y las tiramos, no las pelamos. Se le rompe una pasta a la Biblia y dice, no, tírala, ya no me gusta, quiero una nueva. Pero en aquel entonces no había Biblias, nadie tenía Biblias. Entonces se empiezan a imprimir Biblias y empieza a tener la gente acceso a la palabra de Dios. Y con acceso a la palabra de Dios cambia todo. Cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar, cambia la política de las naciones, cambia la cuestión social, cambia la cuestión moral. Todo empieza a cambiar en una sociedad al tener acceso a la palabra. Y empieza a tener acceso a la palabra y sucede eso. Y una de las cosas que vino a marcar la diferencia, peligro hasta el día de hoy, entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, hasta África, aún en la economía, en la política, en todos los sentidos, es que una de las fuertes empujes que decían era: todo lo que haces alaba al Señor. Todo lo que haces alaba al Señor. Entonces, ¿cómo se te ocurre entregarle este mugrero de alabanza al Señor? A lo mejor si nuestro patrón nos dice, oye, ¿qué es este mugrero? No entregues esto, vuélvelo a hacer otra vez. Decimos, híjole, pues sí lo vuelvo a hacer. Pero nunca pensamos en el Señor, pensamos en el patrón. O pensamos en el cliente, ¿verdad? Que me lo acepte el cliente. Les comentaba que a veces llegaban aquí los inspectores de la ciudad a ver las casas que estábamos haciendo, y tenía yo conflicto con los subcontratistas, con el que hace el frame de madera, el framero que le dicen aquí, el chirroquero, el eléctrico, con todos ellos problemas, porque le decía, no, es que hazlo así, quiero que lo hagas de esta manera, así se debe de hacer. Y decía, es que así pasa código, va a venir el inspector y va a pasar el código, así lo voy a hacer. Le digo, no, es que el inspector no te va a pagar, te va a pagar yo, y no has pasado mi código. O sea, yo lo quiero así como debe ser, ¿verdad? El otro lo va a pasar, pero no va a traer problemas al futuro. Hazlo bien desde ahorita. No quiero que pase código, quiero hacerlo bien. Y muchas cosas se las presentamos al Señor de una manera tan mediocre y tan ofensiva para el Señor. Nuestro trabajo, desde la limpieza personal, en la casa, todo es ofensivo. El Señor les dice a los fariseos y a los líderes que le traían ofrendas al Señor de lo sobrante. Decía, oye, mis animales, ahí las ovejas, este año tuvieron 40 borreguitos, ¿verdad? Tuvieron 40 borregos. Está difícil, ¿verdad?, que los borregos tengan becerros. Tuvieron 40 borregos, fue la cría de esta tirada, ¿verdad? Y dicen, pues ese está muy bueno, y este está bueno, este lo puedo vender caro, este está así, este así. Y dice, hay que llevarle ofrenda al Señor, ya toca este mes la ofrenda al Señor. Dice, pues dale a aquel el manco, el que no vamos a poder vender, ese llévaselo para el Señor, el que nadie quiere. Y es lo que le decía el Señor, y les decía a los líderes y a todos, les decía, a ver, que se te ocurra presentarle al rey esa ofrenda, a ver qué te hace el rey. Cuando vas a la presencia delante del rey, le dices, le vengo a traer una ofrenda o un presente que le traes al rey para pedir un favor al rey. Dice, cuando vas con el rey no le traes mugrero, ¿eh? Dice, a mí me traen lo que nadie quiere, ¿eh? El sobrante. Y el punto, no estamos hablando de la ofrenda, estamos hablando de todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, es alabanza al Señor. Entonces por eso decimos la alabanza musical. Si nomás tenemos alabanza musical, ¿y lo demás qué? ¿Y lo demás cómo estamos alabando al Señor? Todo lo que hacemos es alabanza al Señor. ¿Cuál es la médula de la alabanza de nuestra vida?
Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15. Entonces, allá en la época de la Reforma, en Europa del Norte, empieza a haber un despunte y se empieza a despegar de Europa del Sur en lo económico, en lo político, en lo moral, en lo familiar, en lo social. Se empieza a despegar y se queda abajo en el suelo Europa del Sur, y África y Europa del Norte se va para arriba en todos los sentidos. Es porque estaban diciendo: todo lo que haces es para alabanza de Dios. Y desde los niños chiquitos hasta los viejos traían esa cultura. Culturalmente la enseñanza es: todo lo que haces alaba al Señor. Si vas a lavar vasijas, es tu alabanza al Señor. ¿Cómo las vas a lavar? Si vas a trapear, si vas a barrer, si vas a entregar, si vas en el carro, si vas a tu cliente le vas a entregar. Todo lo que hacemos es alabanza al Señor. Y ese es el despunte. Y lo vemos nosotros también el día de hoy, con familias completas que entienden este concepto, que el Señor les da la luz para entender ese concepto, que todo lo que entregan no tenemos dificultad, déjenme explicarlo así, no tenemos dificultad para entender que nuestro proveedor es Dios. Y decimos: mi proveedor no es mi patrón, el que firma mis cheques es Dios. Y eso nos da paz y nos da tranquilidad de que aunque si mi patrón me quiere hacer algo malo o me corre o lo que sea, no tenemos problemas para entender que mi proveedor es Dios. Pero como que no te entendemos que el producto, el que recibe el fruto de nuestro trabajo, también es Dios. Dice: Él es el objeto de tu alabanza. Todo es para el Señor, lo que hacemos es para su gloria. Dice ahí en Hebreos 13:15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces habla de un fruto. Dice: presentemos a Dios siempre por medio de Cristo sacrificios de alabanza. Y dice, dice el escritor, y me refiero a esto, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces no dice frutos, dice fruto de los labios que confiesan su nombre. O sea, está diciendo: es el fruto de una vida que confiesa el nombre de Jesús, que tiene a Jesús como su Señor. El fruto de esa vida, eso es el sacrificio de alabanza. Vamos a ver unos pasajes más, a ver si nos queda claro. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15. Y de hecho de este pasaje salió el mensaje. Entonces esto nos lleva a un punto, nos debería de llevar a todos a un punto de decir: todo lo que hago lo voy a hacer como sacrificio de ofrenda de alabanza al Señor, va a ser excelente. Y no le voy a presentar al Señor sacrificios de alabanza de maldad. Por ejemplo, yo voy a ser excelente en robar a mi cliente. No lo voy a robar a medias, lo voy a robar bien, con excelencia. Voy a ser un ratero excelente. No le vamos a dar sacrificios de maldad, porque es un fruto. ¿Fruto de qué? Ahorita vamos a ver que cuando habla es un fruto del Señor en nosotros. Esa es su alabanza. Dice ahí el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿qué dice ahí? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Han oído alguna vez esta frase en el argot cristiano que dice: no se trata de ti, se trata de Él? Es lo que dice ahí. Dice: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los llamó. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestra alabanza, nuestra vida ya no es para nosotros, es para Él.
para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces cuando decimos esto es para su alabanza, cambian todas las cosas. Nuestras prioridades se reacomodan y ya no quiero las cosas para mí, las quiero para su gloria. Y el Señor me las da a mí. Si tú haces un buen trabajo, te van a pagar un buen precio, te van a recompensar, vas a tener un buen ingreso, una buena utilidad, etcétera, etcétera. Pero el fondo es, no lo hago para mí, lo hago para su gloria. Y luego el apóstol Pablo aclara y dice, porque Dios nos da las cosas para que las disfrutemos también. Pero la médula es que ya no vivo para mí, es para Él. No se trata de mí, se trata de Él. Entonces cuando estamos y podemos ver que mi alabanza, Él es el objeto de mi alabanza y que no es para mí, es para Él, cambia todo. Cambia todo totalmente desde las aspiraciones, las metas, las expectativas, la ambición que podamos llegar a tener cambia radicalmente, porque entonces ya sé que todo es para Él. Mi alabanza es para Él y mi alabanza no es nada más musical, es todo lo que hago. Entonces, ¿con qué cara me voy a presentar yo delante de su trono a presentarle una ofrenda de alabanza cuando es producto del robo, cuando es producto de la mentira, cuando es producto del adulterio, cuando es producto de la pornografía, del ocultarle a mis padres cosas y de hacer cosas en oculto y de esto? ¿Cómo podemos pensar que eso es sacrificio de alabanza? Decimos, no, pues eso no es, la alabanza es nomás en la iglesia. Pero decimos, todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, es para el Señor. Y aquí está muy claro, dice, Cristo murió por todos. Dice, y si murió por todos, quiere decir que todos murieron. Porque si murió por todos, entonces no murió por el 99%. No se murieron nomás el 99%, se murió el 100%. O sea, todos estamos muertos. Y dice, Cristo murió por todos. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 14, del 7 al 9. Entonces, si podemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar para decir, no nada más decir, Señor, ¿cómo te puedo servir en la iglesia? ¿Cómo te puedo alabar en la iglesia? Sino decir, Señor, ¿cómo te puedo servir en mi casa? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo alabar en mi casa? ¿Cómo te puedo alabar en mi trabajo? ¿Cómo te puedo alabar con mis vecinos? ¿Cómo te puedo adorar en esta situación? En mi matrimonio, etcétera. ¿Cómo te puedo adorar? Entonces ya vemos que la adoración es más que lo musical y más que en la iglesia, nuestra alabanza. Dice Romanos 14 del 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces está diciendo aquí, todo es para el Señor. Dice, si es que, dice, ninguno de nosotros ni vive para sí, ni muere para sí. ¿Has oído de gente que está dispuesto a dar la vida por una causa? ¿O gente que está dispuesto a dar todo por una causa? Gente que está dispuesto a sacrificar su matrimonio y sus hijos por una causa. Muchos lo vemos por la lana, muchos están dispuestos a sacrificar eso, a sacrificar la honra, a sacrificar tu integridad por alguna causa. Bueno, aquí está diciendo, ya sé que nosotros, dice aquí, ni vive para sí, ni muere para sí. Yo estoy dispuesto a dar la vida, no es por algo mío. Ya ni estoy dispuesto a dar la vida, ni estoy dispuesto a dar la muerte por mí, para algo mío. Es por el Señor, es para Él.
Y dice ahí el 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, todo lo que hacemos es para el Señor. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Él murió y resucitó para que nosotros ya no vivamos para sí, para nosotros mismos. Vamos a ver otro pasaje más. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Entonces podemos decir, el Señor nos está diciendo dentro de las interpretaciones que vimos aquí, fue: alábenme, adórenme, oren a mí. No es nada más, no se está refiriendo a lo musical. Es que tu vida y mi vida sean de adoración al Señor. Cada paso que damos, que sean de alabanza y de adoración al Señor. Te voy a poner un ejemplo. Todos los jueves los muchachos se reúnen para ensayar, para que la alabanza que tenemos aquí no sea mediocre, que sea una ofrenda de excelencia, y se le mete esfuerzo y se le mete tiempo y dedicación y etcétera, y corazón y todo para dársela al Señor. Y nosotros, si lo sacamos de estas cuatro paredes, la pregunta es: ¿hacemos lo mismo para el Señor? Cuando presentamos al Señor como nuestra ofrenda a Él, nuestra lectura de la palabra, nuestra oración, porque a veces ese es el problema. Como decíamos la semana pasada, decimos: ¿por qué venimos a alabar? Quiero alabar al Señor porque cuando estoy en la alabanza me siento bien. Mi alabanza es para mí, la alabanza es para mí, porque vengo porque me siento bien. ¿Por qué quiero leer la palabra? Porque leo la palabra y encuentro respuesta para una situación. ¿Por qué quiero orar al Señor? Porque estoy en problemado y quiero que me ayude. Y para mí. Y está bien, Dios nos dio ese recurso, pero si nosotros podemos entender que no se trata de nosotros, se trata de Él, tal vez nuestra oración puede cambiar. En lugar de decir: Señor, sácame de esta ya, es decir: Señor, ¿cómo te puedo glorificar? Que tú seas glorificado en esto. Ayúdame, pero que tú seas glorificado en esto. Cambia bastante, porque ya nuestros pasos a seguir no son: quiero salir a como dé lugar. Es: quiero glorificar a Dios. Cambia, no se trata de nosotros. Por eso nuestra alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Está hablando aquí el apóstol Pablo acerca de la fornicación, y está hablando del cuerpo. Dice: el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es lo que está hablando ahí el apóstol Pablo. Y llega al versículo 20 y dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ya no está hablando aquí, ya incluye lo que estamos viendo, la palabra glorificar. Dice: glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. O sea, volvemos a lo mismo: en todo lo que hacemos glorifiquemos a Dios. A Dios no se glorifica nomás en la iglesia. Claro que glorificamos a Dios en la iglesia, pero la gloria a Dios es en nuestra vida. Y nuestra vida incluye la iglesia, pero incluye otras cosas. Incluye la familia, incluye el trabajo, incluye nuestras reuniones sociales, fiestas, amigos. Nuestra vida incluye muchas cosas. Dice que nuestra vida glorifique al Señor. Vamos a ver otro pasaje, Filipenses 1, capítulo 19 al 21. Filipenses 1, 19 al 21. Entonces, Él es el objeto de nuestra alabanza. Si podemos, que Dios nos dé la revelación para todas nuestras intenciones y lo que estamos buscando, que sea para gloria de Él, yo te aseguro que vas a ver un cambio radical en toda tu vida. Si tú puedes decir en tu cuestión económica es para gloria de Dios, vas a ver un cambio tremendo. Si tú puedes decir: mi matrimonio es para gloria de Dios, vas a ver un cambio.
Tú vas a empezar con un cambio, porque ya no es para ti decir, es que no me haces lo que yo quiero. Muchos de la consejería matrimonial es que ya no me satisface, es que ya no me gusta, es que ya no, y todo es para mí, y para mí, y para mí, y para mí. Y entonces cuando dices es para la gloria del Señor, pues en unas cosas el Señor nos dice que nosotros tenemos que soportarnos unos a otros, y que tenemos que ceder, y que tenemos que, pero eso no nos gusta. Pero y la soberbia nos agrada a nosotros, pero al Señor no le agrada. No es alabanza al Señor. Entonces cuando decimos es para gloria de Él, cambia totalmente la perspectiva de la vida en general, no nada más de la iglesia. Dice ahí en Filipenses 1:19 al 21, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él estaba preso y dentro de la cárcel estaba escribiendo la carta. Y dentro de la cárcel, si vemos la carta de Filipenses, es una carta que su común denominador en todos los capítulos es regocijaos en el Señor. Gózate en el Señor. De adentro de la cárcel, de estar azotado, encadenado, dentro de la cárcel está escribiendo una carta para diciéndole a los de afuera, gócense. Como diciendo, ni siquiera estás adentro y sufriendo lo que yo estoy sufriendo, estás afuera con todos los beneficios y libertades del Señor, gózate. Y entonces le está diciendo aquí, espero la suministración del Espíritu por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu que resultará en mi liberación. 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, y subráyale ahí, como siempre, que se te quede quemado en el cerebro, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces está diciendo siempre será magnificado Jesucristo en mi vida, ya sea por vida o por muerte. Esa es la médula de la alabanza. No se trata de mí, se trata de Él. Para que ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que los llamó y que los salvó y que los traspasó de muerte a vida. Vamos a regresarnos a 1 Corintios 6, versículo 19. Ya lo habíamos mencionado el 20, pero vamos a leer desde el 19. Primera Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí lo que queremos agregar aquí nada más de lo que ya vimos es, fuimos comprados por precio, ya no somos nuestros. El título de propiedad ya no es mío, el título de propiedad ahora es del Señor. Fuimos comprados por precio. Y el apóstol Pedro nos explica cuál es el precio. ¿Alguien se acuerda cuál es ese precio con el que fuimos comprados? Dice el apóstol Pedro, porque fuimos comprados no con oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Entonces ese título de propiedad ya no es mío. Yo ya no soy mío. Yo ya no me pertenezco. Entonces es para Él. Lo que yo hago es para Él. Lo que yo soy es para Él. Lo que yo quiero hacer es para Él. Mis aspiraciones son para Él, para su gloria. Lo que yo quiero tener es para Él. Lo que yo quiero lograr es para Él. Lo que yo tengo es para Él. Es para Él. Cambia radicalmente. Entonces alabamos a Dios con el fruto de nuestra vida. Alabamos a Dios con el fruto de nuestra vida. Vamos a regresarnos a Filipenses capítulo 1. Filipenses 1 versículo 9.
entonces el fruto de nuestra vida alaba al Señor. ¿Se acuerdan del evento cuando viene el rompimiento, que viene en la palabra ahí, que viene el rompimiento entre dos hermanos, entre Caín y Abel? Hay un rompimiento ahí. Los dos están en igualdad de circunstancias y llega el punto en que los dos se vienen a presentar delante de Dios con una ofrenda a Dios. Y uno dice que presentó lo mejor que tenía. Uno era agricultor y otro era ganadero. Entonces cada uno en su negocio vienen delante de Dios y presentan una ofrenda, un sacrificio de alabanza. Y uno le ofrece a Dios lo mejor. Y el otro no le ofreció lo mejor. Y entonces empieza a subir la ofrenda delante de Dios y dice que Dios rechaza una ofrenda y acepta otra ofrenda. Y entonces uno de los hermanos se enoja con su hermano porque le había aceptado la ofrenda de él. Pero no era culpa del hermano, era que él estaba viendo para sí y no presentó lo mejor, y el otro estaba diciendo lo mejor es del Señor y se lo dio al Señor. Lo mejor de tu tiempo, lo mejor de todo. Entonces cuando yo le voy a presentar a un cliente, y quiero insistir mucho eso porque nuestra cultura nos lleva siempre a decir el mínimo esfuerzo, con el mejor trabajo, lo mínimo necesario para que no meterme en problemas. Y eso no es alabanza grata al Señor. La excelencia en todo lo que hacemos para su gloria es alabanza que le agrada al Señor. En todo lo que hacemos. Y entonces la ofrenda de Abel sí la aceptó, y la de Caín no. Y Caín se enojó tanto que hasta mató a su hermano. Pero su enojo no debe haber sido con su hermano, debería enojarse consigo mismo, porque él estaba viendo para sí. ¿Sí vemos la diferencia? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien tiene un negocio y no ve por el cliente, ve para sí, al cliente le da, si se puede, le da kilos de 900 gramos. Le da lo mínimo necesario al cliente porque él está buscando para sí. Entonces, si yo como empresario quiero buscar dinero para mí, quiero ganancia para mí, entonces busco no pagarle a mis empleados y cobrarle mucho a mis clientes y hacer lo menos que sea porque mi meta soy yo. Mi meta soy yo. Mi meta es que para fin de año me quiero comprar un carro deportivo, para fin de año quiero esto, quiero lo otro. Y estoy viendo lo mío. Pero cuando una persona está viendo por el cliente, cambian las cosas. Entonces, cuando nosotros no estamos viendo por nosotros y no estamos viendo por el Señor, entonces por eso leímos que decía, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, sea hecho en el nombre del Señor. Entonces cuando decimos, mira, en el nombre del Señor te voy a entregar este mugrero de trabajo, ¿tú crees que el Señor está siendo glorificado ahí? Nuestra vida es lo que alaba al Señor. Entonces Filipenses, ¿lo leímos ahorita Filipenses 1:9? No, ¿verdad? Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, ¿qué dice ahí? Para gloria y alabanza de Dios. Pablo está diciendo, yo estoy pidiendo por ustedes para que aprueben lo mejor, para que lleven, para que sean llenos, no para que lleven, para que sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Les voy a leer como dice Romanos 7:14, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Se está diciendo, en Cristo
Ya somos libres de ese pasado, de esa manera de pensar, de esas cosas somos libres dice ahí, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y dice, para que seáis de otro. Ahora somos de Él, y dice, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vamos a buscar otro pasaje antes de concluir. Colosenses 1, versículo 9. Colosenses 1, 9. Colosenses 1 del 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí voy a usar un ejemplo así muy burdo, pero a ver si queda claro. Dice en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A quién no le ha pasado cuando viene de Reynosa para acá y que todavía está en el lado de Reynosa y no le tiembla la mano para tirar basura afuera del carro? Y nomás cruza de este lado y de este lado no la tira. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Alguien tiene ese concepto? Bueno, dice que en Cristo hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Toda proporción guardada, obviamente, ¿verdad? Pero es eso. Ahora estamos en otro reino diferente, con otras reglas, con otras funciones, con otras operaciones, con otro rey, con otra dignidad de ese rey, a como estábamos antes, y todo es para su gloria. No sé si me explico la diferencia. Es muy importante entender esta base para nuestra alabanza, porque si pensamos que nuestra alabanza es nomás la música, yo conozco gente que se ha hecho profesionales de la alabanza, pero no alaban a Dios. Son profesionales de la alabanza. Es más, una vez hasta quise invitarlo a una reunión, a un congreso que íbamos a tener de jóvenes, a uno de esos profesionales, y me dijo, sí voy, pero me mandas $10,000 por adelantado. Y le estoy hablando ya como por el 96, por allá, no, antes como el 93. $10,000 del 93, y me los mandas por adelantado. Y le digo, bueno, ¿y me vas a dar factura? Dijo, no, aparte es ofrenda, es acá prisco. Nos hacemos profesionales de la religión. Nos hacemos profesionales del entretenimiento, de la industria del entretenimiento religioso. Y por eso muchos de nosotros, en general, nuestra vida llevamos una doble vida, ¿verdad? La vida en la iglesia es una y la vida afuera es otra, porque no hemos entendido que nuestra vida es la alabanza al Señor. No lo que hacemos en la iglesia, eso es parte de, pero nuestra vida es la que alaba a Dios, o nuestra vida alaba a Dios, o nuestra vida no alaba a Dios. Entonces, como dicen, no, es que yo todo lo hago lo que decíamos ahorita, todo lo hago para la gloria de Dios, hasta el robar gente, pues eso no es alabanza al Señor. No le da alabanza al Señor. Entonces dice en el versículo 10 que leímos ahorita de Colosenses, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a concluir. ¿Qué podemos concluir el día de hoy y del domingo pasado, que son las dos temas
para cerrar esto de esta serie que se hizo de 2 de la alabanza, de nuestra adoración a Dios. Lo que Dios está llevando es que la médula, la columna vertebral de la verdadera alabanza y adoración, la que es verdadera, es nuestra vida. Nuestra vida o alaba o no alaba al Señor. Déjenme poner un ejemplo muy burdo y muy exagerado, pero si uno viene de la casa donde está cometiendo adulterio y de ahí viene y se mete a la iglesia, y aquí en la iglesia levanta las manos y alaba al Señor y adora y todo lo que tú quieras, y viene se vino de la casa de la querida para acá a la iglesia, esa no es alabanza. La alabanza es nuestra vida. Nuestra vida es la que alaba al Señor o no la alaba. Dentro de nuestra vida que alaba al Señor está la alabanza musical, cantada, de servicio. Todo lo que vimos la semana pasada, ese servicio, en ofrendas, en trabajo, en ayuda social, en eso, todo lo hacemos para el Señor y es parte de nuestra alabanza, pero es nuestra vida. Por eso cuando hablamos ahorita de 1 Corintios 13, antes de empezar la palabra, que decíamos, dice el apóstol Pablo en el Corintios 12, todos estos dones el Espíritu los da y se manifiestan. Y luego empieza con el capítulo 13, pero todos estos dones, y si no tienes amor, de nada te sirven y nada eres. Así, es que nosotros alabamos al Señor y tenemos todo eso, sí, pero si tu vida no alaba al Señor, no es alabanza, no es adoración. Vamos a concluir viendo un último pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y aquí esta es la verdadera alabanza y adoración. Entonces cuando leíamos la semana pasada que dice, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, está hablando que es una adoración más profunda que el cuerpo, una adoración más profunda que el alma, es una adoración lo más profundo de nuestro ser, que es en espíritu y en verdad. Y está hablando, si es en espíritu, tú eres el que alaba, o sea, tu persona, todo tu centro, todo lo que eres alaba al Señor. Y no estamos hablando de musicalmente solamente. Cuando estamos entregando un trabajo, en la entrega del trabajo, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren, no nomás más profundo que el cuerpo, más profundo que el alma, en su centro, su médula que sostiene todo su ser. Desde ahí están alabando al Señor, en su trabajo, en su casa, en la iglesia, en todos lados. Nuestra vida es una alabanza a Él. Dice, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y los llamó. Dice en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Y aquí quiero que lo veamos como diciendo el oficio ya, la aplicación práctica. ¿Tú qué haces? Si tú hablas, pues habla con lo que Dios da. Si tú ministras, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Y qué dice ahí? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Él es el objeto de nuestra alabanza. Entonces, ¿cuándo alabamos al Señor? Todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. ¿Cómo ven? Creo que va a cambiar mucho. Si el Señor nos puede revelar esto, nos revela esto a cada uno de nosotros, puede cambiar mucho, 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 mucho. Se puede repetir lo que pasó ahí en la Reforma, en la época de la Reforma. Fue tan impactante lo que sucedió en ese momento, ese mover
del Espíritu de Dios ahí trayendo esta conciencia de que todo lo que hacen es para la gloria de Dios y para alabar a Dios, fue tanto que no afectó a una familia, que no afectó a una región, afectó naciones completas. La mitad del continente europeo fue afectado dramáticamente porque la gente entendió que todo lo que hace es para la gloria de Dios. Y entonces eso cambió mucho desde sus cuestiones morales, decir, pues ya no voy a irme a meter con otra mujer porque pues esto no es para la gloria de Dios. Ya no voy a mentirle a mis papás y hacer cosas en oculto de ellos porque pues esto no es para la gloria de Dios. En el trabajo, en todas las áreas, totalmente, y cambió la dirección de la historia de la mitad de un continente. Se partieron ahí el continente, la parte del continente reformado y la no reformada, la que buscó para darle todo lo que hacía darle la gloria a Dios y la que no. Pues vamos a orar, ¿no? Vamos a terminar orando. Y pues yo quiero hacer un llamado para, por un lado, pedirle perdón al Señor si no hemos estado en las demás áreas de nuestra vida dándole gloria a Él, si no lo hemos glorificado. Áreas de nuestra vida que no están sometidas para la gloria de Dios. Pues vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a hacer un compromiso con el Señor para decirle: Señor, yo quiero rendir a tus pies para tu gloria esta área de mi vida también. La quiero rendir, que sea para tu gloria, no para mí, para ti. No se trata de mí, ya entiendo que se trata de ti. Entonces vamos a alabar al Señor, en parte musicalmente y en parte lo vamos a alabar entregando estas áreas al Señor. Entonces vamos a orar, vamos a alabar al Señor y vamos a dejar abierto aquí el altar. Si tú quieres pasar al frente para hacerlo delante del Señor de rodillas, puedes hacerlo, o si necesitas que alguien te apoye en oración porque no puedes eso, estás tan atrapado y tan comprometido en cosas que no puedes, bueno, el Señor nos puede liberar. Y como nos compartió Luis la vez anterior, no menospreciemos el valor del apoyo en oración de unos por otros. Y vamos a orar. Nuestros corazones hacia el sol, hasta que conoce sus ojos.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos nos salvó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que a beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, bendito Señor. Te alabamos y te adoramos en esta mañana. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la revelación clara de que toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda nuestra vida es para glorificar el nombre de Jesús. Queremos que nuestra vida sea un fruto de alabanza para tu gloria y para tu honra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos a entender y a caminar en una vida de alabanza para la gloria de Cristo. Gracias, bendito Señor. Terminamos leyendo una vez más Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Romanos 14 del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, para ser Señor, para ser Señor de los, así de los muertos como de los que viven. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu presencia, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues ahí está la palabra, meditémosla y que seamos de alabanza y de adoración para el Señor, cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir adelante con nuestro servicio. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas
Y ahorita van a pasar los avisos. Tenemos un aviso especial.